de México. Urus Radio, una estación para compartir. Hola, buenas noches. Estamos nuevamente transmitiendo en Urus Radio, la verdadera historia de México. Soy Doris y los saludo esperando que estén muy bien y listos para escuchar ya al profesor Francisco Mendoza, que está aquí con nosotros. Buenas noches, profesor. Buenas noches, licenciada, buenas noches. Bueno, pues, ¿qué cree? Que nos siguen llegando más peticiones, profesor, y también tenemos más seguidores. Eso es muy agradable, licenciada. De hecho, a mí personalmente me han hecho llegar varios mensajes, vía correo electrónico, varias peticiones y qué bueno, licenciada. Comentábamos en la emisión anterior que este es un espacio nuevo y que pues que hace falta ese tipo de espacios. Qué bueno que la gente nos esté escuchando. Pues así es, y voy a mencionar a nuestros nuevos seguidores. Está Janetina, es Monsi Aguilar Navarrete, las dos son del Distrito Federal. Odralig Miram, de Michoacán, y Marcos Marín, de Ciudad Juárez. Vale hacer mención, un saludo en especial a Janetina, un saludo muy muy en especial. Ella es profesora de español o literatura a nivel secundario, entonces un saludo muy afectuoso para ella. Ok, y también yo quiero hacer mención que Marcos Marín sugirió el tema de Álamo, así es que también ya está servido, señor. Y bueno, vamos a ver, ahora sí. Pero también quería comentarle, profesor, que tenemos muy buenas noticias. Está subiendo nuestra audiencia y va subiendo cada vez más. Ya rompimos récord. ¿Cómo ve? No, pues muy bien, sí estaba un poco enterado de ello, pero a ver, díganos. En 2 días transcurridos, ¿sí?, ya nos habían escuchado más de 100 personas. Y pues bueno, otra noticia también importante. Ahorita, para comentarle también que el total de los escuchas ya son 600. Entonces, pues sí, es una alegría de verdad que este proyecto siga creciendo. Así es, y que pues las personas que nos escuchan manifiestan su gusto y su interés por la historia de México. Así es que adelante. Así es, y otra cosa que también queríamos comentarles, y es para presumir que ya estamos en iTunes. ¿Qué es esto? Para algunos que no saben, es una aplicación de, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre, Apple, ¿sí? Pueden ustedes bajar una aplicación que se llama Podcast, y ahí nos encuentran en Urus Radio, así es que, pues, la verdad que sí me emociona esto. Claro. Y pues bueno, voy a empezar con las preguntas y las peticiones, ¿le parece bien? Claro, adelante. Bueno, Rodolfo de la Vega pregunta algo sobre Justo Armas, pero usted respondió ese mismo día. Y esta pregunta es interesante de él. Dice, ¿por qué se le puso el nombre de Urus a la estación? A ver, licenciada, eso le toca a usted la bautizó. Pues creo que sí. Y bueno, les diré que es una palabra que nos ha acompañado por mucho tiempo a la familia. Es pues muy significativa para nosotros, y pues sin abundar en lo que es cuestiones esotéricas, les diré nada más que Urus es una runa y quiere decir fuerza, vitalidad y valor. Es vitalidad para luchar. Así que, pues qué mejor nombre para empezar todo este proyecto que va creciendo, ¿no? Así es. Nos faltan unos comentarios de Odagril Miram. Saludos desde la Universidad Virtual del Estado de Michoacán. Y también hay una petición. Gildardo Marín dice, muchas gracias por el aporte, muy buena explicación. Una sugerencia, ¿cuándo pueden hablar del petróleo, su historia en México y a quién le pertenece realmente?
Ah, caray, es el señor Marín, ¿verdad? Señor Marín, es un tema tan escabroso, pero tan interesante, la historia del petróleo en México, que tiene que ver, de alguna manera, se liga con la cuestión de Texas, cuando los tejanos se independizaron y nos arrebatan ese territorio, un territorio lleno únicamente de matorrales. Texas es un lugar muy plano, no hay en sí grandes montañas, y realmente mucha gente decía, bueno, ¿cuál es el problema de perder Texas? Nada más hay matorrales. Sí, el problema fue que 50 o 60 años después la tecnología usa el petróleo, que era lo que echaba a perder la tierra tejana, gran parte de la tierra tejana, sin saber la riqueza tan grande que se vendría después. Entonces, hay mucho que platicar del petróleo en México y sobre todo tendríamos que hablar de la nacionalización del petróleo, de la expropiación petrolera, hablaríamos pues de todos los problemas diplomáticos que hubo en ese tiempo y que tiene un poquito que ver, licenciada, con el tema de esta noche. También nos comenta que sí podemos hablar sobre, bueno, que pueda hablar usted, profesor, sobre Diego Rivera. Diego Rivera, no podemos dejar de ligarlo con Frida, con Trotsky, todo su paso. No, hablar de Diego no es solamente hablar del muralismo en México, no, o sea, es parte también de la actividad política del Partido Comunista en México, de las actividades de los comunistas y socialistas en nuestro país. Era un ferviente agente del comunismo, el señor Diego Rivera, y hay mucho que platicar de él, realmente bastante. Su siempre polémica situación o enfrentamiento con Orozco, en fin, hay tantas anécdotas de Diego que con todo gusto, bueno, lo agendamos y platicaremos de Diego. Ok, pues entonces pues ahí están las peticiones, van a tener que hacer fila porque sí hay muchísimas y vamos a ver el día de hoy qué nos tiene preparado el profesor. Nos había comentado sobre la historia de la Segunda Guerra Mundial en México, entonces no sé si ese sea el tema, profesor. Así es, así es. Sí, pues entonces los micrófonos son suyos. Gracias, licenciada, gracias. Hablar de la Segunda Guerra Mundial en México, sobre todo en nuestro país, normalmente nos vamos al cine. Sí, y vemos grandes películas. Hace poco hubo una con mucha publicidad que fue Pearl Harbor, y podemos hablar de la batalla de Midway. Es más, uno de los grandes clásicos del cine norteamericano, Casablanca, sucede durante la Segunda Guerra Mundial, y siempre como que nos vamos a ese tipo de referencias, solamente que no hay que olvidar un pequeño detalle. ¿Sí? La historia lo escriben los vencedores, y mucho de esa historia obviamente fue escrita por los norteamericanos, que son parte de los vencedores de la guerra. Entonces hay otras cosas de las cuales no se habla o no se comenta. Una de ellas, nosotros como mexicanos sentimos que estamos alejados de todo ello, que no pasó absolutamente nada en México, quizá algunos titulares en los periódicos, algunas noticias por radio y nada más. Y no, realmente no vamos a hablar de batallas, de invasiones, que si Polonia, que si Italia, que si el bombardeo japonés en Pearl Harbor, que si el bombardeo atómico. No. Vamos a hablar de la parte de México. Cuando decimos Segunda Guerra Mundial en México, en automático pensamos Escuadrón 201, nuestro famoso escuadrón heroico, Escuadrón 201, que va a pelear a las Islas Filipinas, al Golfo de Luzón, para liberar Filipinas y Formosa del ataque japonés. Y es normalmente lo que pensamos, pero poco se sabe, licenciada, que más de 20,000 mexicanos se enrolaron, ¿sí?, en el ejército norteamericano. Esto es, con la idea igual de legalizar su situación en los Estados Unidos, se enrolan en el ejército y pelearon bajo bandera norteamericana. El Escuadrón 201 pelea con los escudos de la Fuerza Aérea Norteamericana, pero con la insignia nacional en la cola de los aviones, ¿sí? Entonces iban bajo bandera mexicana, pero más de 20,000 pelearon bajo la bandera norteamericana, y se sabe que hay pilotos aviadores mexicanos que igual estaban en la Fuerza Aérea Norteamericana e igual estaban en la RAF. La RAF era la Fuerza Aérea Británica, donde hubo pilotos mexicanos peleando bajo otra bandera, pero que también estuvieron en el frente de batalla. Pero bueno, hay muchos detalles alrededor, y yo quisiera irme a la parte anecdótica, preguntarles
a los varones, sobre todo que nos están escuchando en este momento, si se recuerdan cuando hicieron su servicio militar obligatorio. Y por ahí hice muchas anécdotas de gente que dice, yo solamente me dedicaba a pintar banquetas, y por ahí hay otras personas que me platicaron, yo lo tuve que hacer 2 veces el servicio militar, ¿verdad, doctor Serrano? Pero bueno, el servicio militar obligatorio no existía. El general Porfirio Díaz, siendo presidente de México, ordena el servicio militar, pero se viene la revolución y no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque todo el mundo estaba peleando, ¿sí? Es hasta los preparativos de México para entrar a la guerra después del hundimiento de nuestros buques petroleros mexicanos en aguas del Atlántico, cuando da la orden el general Manuel Ávila Camacho de que se imponga, sí, forzosamente el servicio militar obligatorio. Y desde entonces, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, todos los varones tenemos que hacer este servicio militar obligatorio. Esto también nos da como pauta el ejército que nosotros vemos en el desfile del 16 de septiembre en la mañana, que circula por todo el centro de la ciudad, etcétera. En los años previos a la guerra era prácticamente el mismo ejército de la revolución. No hay que olvidar que la revolución la pierde el ejército federal y gana el ejército constitucionalista, pero en el ejército constitucionalista había pocos militares de carrera, ¿sí? Entonces era gente no preparada en sí en cuestiones castrenses. Entonces el ejército todavía a principios de los años 30, es más, cuando la rebelión sevillista de 1938, ¿sí? Todavía se mueve la tropa, y detrás de la tropa iban cientos de soldaderas cargando los trastos, cargando a los niños terciados en un rebozo. Todavía se mueven como en el tiempo de la revolución. Manuel Ávila Camacho, siendo presidente del país, ordena la modernización del ejército mexicano, que es lo que vemos en los desfiles militares. Y es así que Lázaro Cárdenas es nombrado secretario de la Defensa Nacional, habiendo sido presidente, se le nombra secretario de la Defensa, y comienza la modernización de nuestro ejército. Es así que llegan los primeros aviones de combate, mandados desde los Estados Unidos, llegan los primeros tanques a México, que aquí no se utilizaban, llegan los primeros tanques, y le repito, se hace toda una organización, ¿sí?, del ejército mexicano. Pues bien, a partir de esto, bueno, surge con mayor vigor la Fuerza Aérea, surge la artillería, en fin, todo lo que tiene que ver con la cuestión militar. Pero vámonos a otra parte. Ahora le preguntaría a las personas que nos escuchan, ¿quién no se ha subido al típico y tradicional bocho? Pues, claro. Pues, ¿qué creen? Aunque ya salió de la venta, bueno, de la fabricación, pero los bochos son un coche militar hecho por los alemanes. De hecho, Volkswagen significa auto del pueblo, y había sido primero diseñado, ¿sí?, con el afán de que todas las familias alemanas tuvieran un vehículo compacto, pero se les viene la guerra y de pronto Volkswagen empieza a fabricar vehículos como Safari, que se utilizó por el Africa Corps en el norte de Libia, Egipto, etcétera. Todos esos vehículos son militares. Si ustedes manejaron un bocho, estuvieron manejando un vehículo militar directamente. Otro detalle, por ejemplo, ¿sí?, yo precisamente, y no lo niego, licenciada, para que no se me olvidara, traje una latita que tengo aquí frente a mí y la van a poder escuchar, ¿sí? A ver. Es una latita de Spam. Sí. Spam es una carne que luego compramos en el supermercado, Sí, aquí está. y que la guisamos, etcétera. Bueno, la traje para que no se me olvidara darles ese detalle. El Spam era el alimento de las tropas norteamericanas. Cuando les daban su alimento, les daban su agua, etcétera, y les daban latas de Spam para que consumieran carne. Cuando abrimos una latita de estas, estamos comiendo carne que comía el ejército norteamericano y que se sigue produciendo. Pero bueno, vámonos a más anécdotas, licenciada, y para llegar a un punto bien importante que es el medular. Pero antes, una anécdota muy interesante. Fíjese usted que el presidente Roosevelt visita México como país aliado, y es la primera vez que un presidente norteamericano ingresa totalmente al territorio nacional. Habían ingresado, se habían encontrado, los presidentes, pero siempre en la frontera, como Porfirio Díaz y Taft, etcétera, pero era en la línea fronteriza. Primera vez que un presidente llega hasta el centro del país. Efectivamente, Roosevelt estuvo aquí en la Ciudad de México, y en una comida, licenciada, una comida